esta mañana estuve haciendo algunos y el 4 puntualmente fue uno de los que no pude hacer. Hice el 1, el 2, el 3, el 5 y el 6, pero creo que estaba mal el 6. El 6 es bastante fácil, es más, la idea del 6 es que analicen qué sucede cuando nosotros variamos esta constante, ¿sí? Y cuando estamos aumentando, ¿qué sucede con incertidumbre? ¿Cómo te dio? En realidad me quedaba mal de unidades, por eso no lo seguí, porque, o sea, como que al ser el 2pi, me cambiaba las unidades ahí. Pero es que acá, mira, las unidades de h no están cambiando, ¿sí? Porque siguen siendo el joule por segundo, ¿sí? O sea, el cambio de h, ¿sí? De la constante, lo único que yo voy a cambiar es su valor, ¿sí? Lo voy a hacer muy grande. Digamos 3,14 por 2 sería. El valor 2pi. Claro, sí, 3,14 por 2, sí. ¿Sí? Bien. En vez de tenerlo, yo acá lo tengo escrito, que es, h vale, siempre me olvido, 6, no. H vale 6 por 10 a la menos 34. H raya. H raya vale 1 por 10 a la menos 34. 1 por, porque está dividido en 2pi. 6,266 por 10 a la menos 34, o sea, es muy chiquitito. Lo que hacemos acá, este h, es hacerlo muy grande, ¿sí? Entonces, quiero que vean qué pasa cuando variamos esa constante, ¿sí? Y la hacemos enorme en comparación con 6,26 por 10 a la menos 34. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con esa incertidumbre? ¿Sí? Y otra cosa que se puede analizar acá en el 3 es si se puede llegar a tener un electrón confinado en el núcleo, y necesito que lo comparen con un valor que les voy a dar, que lo tengo acá también anotado, con este valor, se lo voy a dejar escrito en el chat, que es el valor de la energía que tendría en un decaimiento. Bueno, Claudia, recién estoy viendo tu mensaje en el chat. Entonces, vamos, si quieren, Ale, ¿pudiste hacer alguno o plantear alguno? Sí, planteé hasta el 3 y ahí me quedé. Bien. El 2, me dijo Juan Pablo que lo había planteado, ¿no? El 1 es fácil, es directo, necesita hacer un calculito, y más, tampoco correspondía a este, pero bueno, se lo pensé. El 2 lo planteé, pero también no sé si lo hice bien. Empecemos con el 2, ¿les parece? Bueno. Bien. ¿Qué fue lo primero que plantearon en el 2? Tenía una partícula de una masa de 1 gramo que se mueve a una velocidad de 1 centímetro por segundo, ¿sí? Y puede ser localizada con una precisión de 10 a la menos 4 centímetros, ¿sí? ¿Qué les está diciendo que puede ser localizada con una precisión de 10 a la menos 4 centímetros? ¿Qué les está dando? ¿La incertidumbre en la posición? Hola, Horacio, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Es la incertidumbre en la posición, exactamente, ¿sí? Entonces, yo ya conozco cuál es la incertidumbre en la posición. Lo que sé que esa partícula no va a estar más allá de esa precisión, ¿sí? O sea, que no se va a mover más de 10 a la menos 4 centímetros. Siempre va a estar localizada en esa distancia, en ese margen, digamos, ¿sí? Entonces, yo ahora necesito conocer cuál va a ser la incertidumbre en el momento, ¿sí? ¿Cómo lo calculan? Directamente diciendo que la incertidumbre en el momento, o sea, el delta P, es mayor o igual al H barra, ¿sí? Sobre 2 por la incertidumbre en la posición, ¿sí? Multiplicada por, ahí lo tienen en cuanto al momento, ¿sí? Luego lo que hacen, recuerden que el momento, ¿sí? Es la masa por la
velocidad, ¿sí? La masa, vamos a suponer que no cambia en ningún momento, la masa siempre va a ser la misma, entonces es una constante, la podemos sacar, ¿sí? Más o menos me van siguiendo. Sí, sí. Entonces, ¿qué quedaría? En vez de dejar la incertidumbre en el momento, la van a reemplazar por la masa por una incertidumbre en la velocidad, ¿sí? Pueden dejarla de esta manera también. Sacar cuál es la incertidumbre en la velocidad y bueno, calcularla o directamente calcular cuál es la incertidumbre en el momento, que es lo que les pido, ¿sí? Bien, no sé si alguno lo calculó más o menos aproximadamente cuánto les dio. A mí me había dado mal porque había dicho que delta P era H raya sobre delta X y era sobre 2 delta X. ¿Cómo, perdón? H, ¿lo habías puesto como? H raya sobre delta X. Sí, pero es un 2 nomás. Tampoco te va a Sí, tanto, pero Es una desigualdad, Juan Pablo. claro, no Entonces, es en valor, en realidad es aproximado, es mayor o del orden que. Entonces, un factor 2, mira, si en ese segundo miembro usas H barra o H barra sobre 2, es más o menos la misma cosa. Bien. Eso es a gusto tuyo. Yo uso H barra sobre 2 porque sé que es la indeterminación mínima. Pero si querés usar H o H barra, no hay problema. Creo que si no usas, no sé si el profe me puede asegurar, no, si no meto la pata. Cuando no colocas cuál es en vez de H barra sobre 2, es una aproximación. Vos colocás el símbolo de aproximado. Si no me equivoco, no sé si estoy en lo... Sí, es lo mismo, Rocío. Puede ser, podés poner mayor igual o mayor aproximadamente igual. Es lo mismo, porque no es una relación exacta, no es una igualdad exacta, es una relación de desigualdad. Entonces, desde ese valor para arriba puede ser cualquier cosa. Ese es el mínimo valor, pero eso no significa que sea ese, puede ser más grande. Entonces, si colocas un aproximadamente igual, mayor y una ondulita abajo mayor o aproximadamente igual, es lo mismo. Es lo mismo, y hacerlo con H barra sobre 2 es más o menos también la misma cosa. El principio de indeterminación sirve más que nada para obtener órdenes de magnitud, valores aproximados. No es para producir un valor exacto. Hay veces que, cuando uno da clase, a veces hace trampa, porque uno quiere mostrar, por ejemplo, que tal energía mínima coincide exactamente con la energía mínima, entonces uno ajusta si elige H o H barra sobre 2 para que el resultado le quede exactamente igual a lo que buscaba. Pero no es que sea necesario, digamos. Eso es un truco nomás. Bueno, ok. Más o menos, ¿cuánto les dio? Yo A lo mí voy a me sacar, 55 por 10 a la menos 28. 1,055 por 10 a la menos 28. por 10 a la menos 28. A mí me ha quedado también por 10 a la menos 28. O sea, muy pequeño la incertidumbre en el momento, ¿sí? En comparación con la partícula, ¿sí? Y con su velocidad. Casi no se puede determinar, digamos, si está cambiando o no su velocidad en su momento, ¿sí? Ahora, en cuanto a la incertidumbre fraccional, ahí ¿cómo lo calcularían? Es un cociente, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Directamente, como ya conocen cuál es la incertidumbre en el momento, calculan cuál es el momento y le van a dar la incertidumbre fraccional. No sé si alguno lo calculó también. A mí me dio eso 5,28 por 10 a la menos 24. Pero cuando calculé la incertidumbre en el momento, Sí. hice H vaya sobre 2 por la incertidumbre en la posición. Juan Pablo, vos no lo dividiste en 2, ¿verdad? Claro, no, yo no lo dividí en 2. Por ahí sí, él dijo que no lo había dividido en 2. Y después calculé el orden a lo menos 28.
hice delta P sobre P después, y a P lo calculé como 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos Sí. por 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. O sea, la masa y la velocidad del electrón. Busqué. No sé si Para estaba preparar bien. unos cuidado del electrón. Pero te dan los datos, ¿crees? Sí, te da escuchame, el puesto del electrón. Para estamos Sí. hablando de una masa de 1 gramo. Ah, bien. Ahí no sé por qué me fui. Sí. Eso, ahí derrapaste, Juan Pablo, ahí agarraste el pasto. Todavía no, capaz que estás confundido con el 3. Para, ¿cuál estamos viendo? No, el El 2. 2, el 2 todavía. Sí, se me fue la onda. No sé por qué. Y Horacio, ¿cuánto te dio más o menos en orden? El orden a la menos 24 me queda. Me quedo una menos 23. No dificulta en realidad. Depende si hayan usado H sobre 2 o... Claro. Ok, Claro. pero te Igual está bien yo el orden de redondeado. magnitud es correcto. H lo redondeo en 6,266 por 10 a la menos 34 joule por segundo. Si no, el electrón volt, que no lo he usado en este ejercicio, lo redondeo como 6,58 por 10 a la menos 16 electrón volt por segundo. Si quieren anótenlos porque en el otro, en el 3, yo los terminé usando con electrón volt al H bar. Porque es más fácil en realidad de sacar una relación. ¿Sí? Bien, Juan Pablo, habías hecho el 3, ¿verdad? Sí, también hice el 3. No sé si estará bien. Bien, en el 3 voy a hacerlo desde la forma fácil, directamente hablando cuál es la incertidumbre en el momento, multiplicarlo por la velocidad de la luz y bueno, sacar algún valor. Pero ese valor les va a dar muy grande, ¿sí? Por ahí como que tienen que trabajarlo también con el principio de relatividad, ¿sí? Con la teoría de relatividad, con lo que vieron en el primer cuatrimestre, ¿sí? Les ha dado seguramente en el orden de los mega electronvolt. ¿Puede ser? ¿Les digo algo así? Muy cerca de ese orden. No, ese también lo tengo más, creo. Bueno. Yo los... A ver. Trabajé la constante como joule por segundo. Ajá, en joule por segundo. ¿Y cuánto te quedó? Me queda el orden a la 10 a la menos 21. A mí me quedó la menos 20. Te sigue quedando muy grande. Más o menos, ¿cómo lo trabajaron? ¿Cómo hicieron? Ustedes saben que el electrón, escuchen el enunciado, que tienen que usar el principio de incertidumbre para calcular la mínima energía que puede tener un electrón confinado en un núcleo. ¿Sí? 10 a la menos 12 centímetros o 10 a la menos 14 metros. Entonces, a ustedes les está dando cuál es el lugar donde va a estar confinado, ¿sí? El radio en el cual va a estar confinado, ¿sí? Entonces, más o menos ya conocen cuál va a ser la incertidumbre en la posición. Saben que de eso no se va a mover, ¿sí? Ya están suponiendo que el electrón tiene que estar confinado en ese núcleo, ¿sí? Entonces, ya conocen cuál va a ser la incertidumbre en la posición. ¿Qué hacen ahí? Intentar de calcular cuál es la incertidumbre en el momento, ¿sí? Y a partir de la incertidumbre en el momento, relacionarlo con la energía, ¿sí? Con la mínima energía que tiene que tener ese electrón. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo hicieron para hacer esa relación de el momento con la energía? No, yo te he dicho otros resultados. Yo te dije, me has preguntado la energía, yo te he dicho la incertidumbre en el momento. Bueno, después para relacionarlo con la energía, usé esta ecuación de la relatividad, de que la energía al cuadrado es igual a m0c cuadrado, todo eso al cuadrado, más la incertidumbre en el momento por la velocidad de la luz, todo eso al cuadrado también. Sí. Igual a la energía total. Claro.
Y esa energía total consideré que era como yo en vez de usar el momento, estaba usando la incertidumbre en el momento, entonces esa energía lo planteé como que era la incertidumbre de la energía. Pero no sé si está bien relacionado así. Yo de hecho, al finalizar también trabajé de la misma forma y ¿qué es lo que hice? Tomé el principio de incertidumbre, calculé la incertidumbre en el momento y luego utilicé, con lo que vieron en relatividad, ¿sí? En relatividad especial, utilicé esa energía total y dije que bueno, yo tenía una energía cinética, que esa energía total creo que era la energía cinética más la energía de ese electrón en reposo, ¿sí? Todo eso al cuadrado iba a ser igual a la incertidumbre en el momento multiplicada por la velocidad de la luz, todo eso al cuadrado más una energía del electrón en reposo, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Directamente despejé la energía cinética que tendría ese electrón, ¿sí? Y ahí ya conocía la incertidumbre en el momento, entonces ya lo pude relacionar y conocía también cuál era más o menos la energía en reposo del electrón, ¿sí? Entonces, bueno, ahí las relacioné y me quedó más o menos, ahí sigo contando yo. Con el principio, perdón, con la parte de relatividad me quedó 9,37 megaelectronvolt. Muchísimo. Y si ustedes lo comparan, por ejemplo, el electrón en reposo, no sé si lo han calculado, cuál es la energía en reposo del electrón. O la tenía en la mano en algún momento. Es fácil recordarla, es 0,5 megaelectronvolt. Exacto. Entonces, compárenla con la energía en reposo del electrón, y es muchísimo, es muy alta. O sea, en realidad son casi 20 veces. Sí, casi 20 veces. Te quedó, ¿cómo me dijiste que te había quedado la incertidumbre de la energía? 9,87 megaelectronvolt. La incertidumbre en la energía, no. Sí. Esa me había quedado la incertidumbre en la energía si usaba directamente el principio de incertidumbre, ¿sí? Si usaba de entrada el principio de incertidumbre me daba eso, 9,87 megaelectronvolt. ¿Sí? Ahora, si lo usas con relatividad, porque en realidad estás hablando de energías muy altas, ¿sí? Entonces sí o sí vas a tener que meter a la parte de relatividad. A ver, en comparación con la energía en reposo, es una energía alta, 20 veces, más o menos. Entonces sí o sí la vas a usar. Cuando lo usas en relatividad, a mí me quedó 9,37 megaelectronvolt. La energía que tendría un electrón si estuviera confinado en un núcleo. ¿Lo tenés en algún archivo, Rocío, eso para mostrarlo? No. No, lo tengo en el cuaderno y encima no tengo cómo sacarle foto porque tengo la cámara rota. Pero puedo... No tengas problema. Miren. ¿No? Este ejercicio, a ver, usando ese principio de calcular la mínima energía que puede tener un electrón confinado, bueno, acá cuando está hablando de mínima energía se está refiriendo a la energía cinética mínima que puede tener. Lo que ustedes pueden sacar con el principio de indeterminación, sabiendo, como les decía Rocío, que el electrón está obligado a estar metido en una región de 10 a la menos 14 metros, pongámoslo en metros porque son las unidades que normalmente usamos, sabiendo el delta de X, o el delta de R si quieren llamarle, con la relación de indeterminación pueden sacar delta P, o sea, el H barra sobre, si quieren ponen el 2, H barra sobre 2 por el 10 a la menos 14 les va a dar la indeterminación delta P. Ahí viene una primera observación sobre el principio de indeterminación, que es que ningún objeto puede tener un valor de cantidad de movimiento menor que su indeterminación. Porque, por ejemplo, si dijéramos que una cosa tiene indeterminación 0,2 y quisiéramos decir que eso vale
que la cantidad vale 0,0003. Como el error, la indeterminación es 0,2, es mucho más grande que el 0,03. Entonces esa cifra 0,03 no tiene sentido. Entonces uno no puede asegurar que una cosa sea menor que su indeterminación. Nunca. En la física, el resultado de una medición es un valor, pero más o menos su error. Entonces uno no puede asegurar que el valor de lo medido no sea o más grande o más chico que lo que midió. Entonces, si uno tiene una indeterminación mínima, la mínima cantidad de movimiento que se le puede asignar es el valor de la indeterminación. Entonces, uno tiene que poner que P es del orden de delta P. Lo más chiquito, el P más chiquito es ese. Puede ser más grande el P, pero no más chiquito que delta P. Entonces ustedes ya saben, tienen el delta P porque lo sacaron del principio de indeterminación y ahora toman que P tiene ese valor. Conociendo P, calculan la energía cinética, como les dijo Rocío. Ustedes se van a dar cuenta, cuando calculen P, que si lo comparan con la cantidad M0 por C, fíjense que es una cantidad de movimiento también eso, M0 más en reposo por velocidad de la luz. Si ustedes dividen P sobre M0C, van a ver que eso es mayor que 1. Eso es señal de que el problema es relativista. Cada vez que una cantidad de movimiento es más grande que M0C, o que una energía cinética es más grande que la energía en reposo, que M0C cuadrado, o que la velocidad es mayor que C, o sea, cualquiera de esos cocientes que sea del orden de 1 o mayor que 1, el problema es relativista. Entonces ustedes ya saben, calcularon el P, lo compararon con M0C, saben que tienen que usar la fórmula de la relatividad. Sacan la energía cinética. Bueno, ahí pueden hacer ya lo que dice Rocío. Lo comparan con las energías típicas y le va a dar que no es posible tener un electrón con semejantes energías. Pero este problema tiene su trampita. Porque la verdad es que si hubiera una fuerza suficientemente poderosa adentro del núcleo, por más energía cinética que tuviera el electrón, se podría quedar ahí adentro. La fuerza lo podría agarrar. Un tipo de fuerza, digamos, nuclear como la misma que sostiene a los protones. ¿Por qué no podría haber una fuerza así? Bueno, ahí es donde viene el asunto. Lo primero es que los electrones no tienen interacción fuerte. La única interacción que tienen es la débil y la electromagnética. Entonces lo que hay que ver es realmente cómo es la energía cinética comparada con la energía potencial electromagnética que tiene adentro del núcleo. O sea, adentro de una distribución de carga esférica. Y eso se calcula haciendo la física de electricidad y magnetismo que ustedes hicieron. Ahí van a ver ustedes que hay un pozo de potencial y que el electrón puede estar metido en un pozo de potencial. Si la energía cinética no le alcanza para escapar del pozo, no se va a poder escapar. ¿Me van siguiendo el argumento? Rocío, más o menos se va entendiendo. Bueno, o sea, el problema en realidad no está pensado para hacer esto que les estoy diciendo, pero es lo que realmente se debería hacer en la solución de este problema. Porque el electrón es atraído por el núcleo positivo. Entonces, en principio, su energía cinética tendría que ser tal que hay que ver si le permite o no escapar de esa atracción, de la atracción que tiene eléctrica con el núcleo. Y sí, le permite, le recontra permite. Entonces, un electrón no puede estar adentro del núcleo porque no hay fuerza que lo pueda retener ahí adentro. ¿Se comprendió? ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Ahora, no, quería aclararles eso nomás, porque ya les he dicho estos problemas ¿cómo se llama? De principio de incertidumbre, suelen tener sus trampitas, Cuando los libros lo proponen, por ahí hay cosas que se quedan guardaditas en la manga. Bueno, muy bien. Sigamos entonces viendo lo que sigue. Bien, no sé si me estaba otro que ha entrado alguien más. No, Alejandro, no, Horacio está doble nada más.
Ale, ¿entendiste más o menos hasta dónde lo que explicó el profe? ¿Entendiste cómo usarlo, digamos, al principio de incertidumbre? ¿Y por qué no usarlo? ¿Por qué directamente usar relatividad? Hola, ¿estamos ahí todavía? Ay, perdón, es que se me... Ahí está, se conectó. Ahí está. Más o menos, ¿entendiste por qué usar relatividad? ¿Se entendió, Ale? ¿Se entendió Claudio y Juan Pablo y Horacio? Sí, Sí, sí. ¿Se entendió? o sea, compararíamos con ese valor M0C para saber. Claro, M0C es una escala de medida de cantidad de movimiento. Cuando una partícula, si se moviera a la velocidad de la luz, tendría masa por velocidad de la luz, M0C. Si una partícula puede tener más cantidad de movimiento que esa, puede tener hasta infinito cantidad de movimiento. Pero el problema es relativista si ya empieza a ser comparable con esa cantidad. Entonces uno divide P sobre M0C. Si eso le da muy chiquitito, mucho menor que 1, entonces uno dice, newtoniano, no me hace falta la relatividad. Si eso ya es del orden de 1, entonces es relativista. Y si eso es muchísimo mayor que 1, hay algunos casos donde eso ocurre, entonces son los problemas que se llaman ultrarrelativistas, donde la masa en reposo se vuelve despreciable en comparación con las energías y con todas esas cosas, y entonces todas las partículas a energías altísimas se comportan como la radiación electromagnética, que tiene masa en reposo cero. Por eso en el Big Bang todas las partículas formaban campos de radiación, como si fueran todos una especie de fotones, digamos, fueran electrones, quarks, lo que sean, tenían energías tan altísimas, muy por encima de las energías en reposo, que entonces prácticamente no era necesario considerar como que tuvieran energía en reposo. En el Big Bang fue una gran explosión de campos de radiación de todo tipo, electromagnética, fotones, electrones, quarks, un desastre. Bueno, listo. Bien, Sigamos. y lo compararon con la energía que les mandé. Esa energía que les he dado es más o menos una energía típica de un decaimiento beta negativo, ¿sí? Donde, ¿qué pasa? Que decae un núcleo para estabilizarse, elimina un electrón, ¿sí? Y ahí, más o menos, relacionándolo con esa energía, ¿sí? ¿Cómo es la energía que han calculado en ese punto 3? Perdón, no se entiende. O sea, digamos, habría un decaimiento de un electrón, liberaría energía. Exacto, sí. Ese electrón que se está eyectando, ¿sí? Tiene una energía más o menos aproximada a las que yo les he mandado, que es de 0,016 megaelectronvolt, ¿sí? Ahí les da una pista para decir que realmente ningún electrón puede llegar a estar confinado en un núcleo, ¿sí? Bien. Si lo comparan, van a tener más o menos del orden de más de 100 veces la energía de un decaimiento beta negativo. Lo estás comparando con el valor que obtuviste en el cálculo de la energía. Claro, la energía a partir de, por relatividad, ¿sí? Bien, es que justo no me dio tiempo a anotarlo. ¿Cuánto te había dado para...? ¿El cuál? ¿El del electrón confinado o el del decaimiento? El decaimiento recién me has dicho 0,016 megaelectronvolt. Megaelectronvolt. Y el Sí. del electrón confinado es de Sí. 9,37 megaelectronvolt. Claro, ¿no? Da como, creo, a mí me da 523, digamos, 523 veces la energía del decaimiento. Del decaimiento, sí. O sea, a ver si entiendo. Para mantener el electrón en el núcleo necesitaríamos... O sea, si superamos 0,016, ya saltaría a otro orbital. Pasa que al confinarlo en un núcleo, es decir, en un espacio muy pequeño,
energía que posee es muy alta. Entonces Bien. el electrón nunca va a poder estar confinado en ese núcleo. Bien, ¿y cuánto sería la energía que soporta el núcleo para, o sea, es que eso es lo que no comprendo? Juan Pablo, justamente yo, lástima no poder hacerte acá un dibujito, por eso en un pizarrón hubiera sido más fácil. La energía potencial electrostática, vos la podés imaginar como un pequeño pozo, ¿sí? Y después como un pequeño pocito, digamos, es un pocito de potencial. La energía cinética se mide desde el fondo de ese potencial. Si la energía cinética de ese electrón confinado no le alcanza para llegar al borde del pozo, no se va a poder escapar. Si pasa por encima del borde del pozo, se escapa. Lo que está comparando Rocío es la energía cinética de ese electrón que se escapa. Y lo que está, o sea, esos 0019 dice un electrón que no puede estar adentro del núcleo, porque se está escapando, por eso es radioactivo el núcleo, tiene 0,019 de energía cinética. Este otro electrón que yo calculé tiene muchísima más energía cinética. Entonces, uno imagina que si con 0,019 ya era inestable el átomo, con 9 o 10 megaelectronvolt, casi seguro que va a ser inestable. Claro, ahí sí, ahora sí entendí. ¿Comprendiste? Sí. No, Yo no me lo está diciendo por ser yo, ¿no es cierto? No, lo que yo no entendía era cómo comparar ese valor. Entendía que era más grande, pero no entendía, digamos, cuál era el límite, digamos, para que ya escapara del núcleo. Bueno, cuando voy a tratar de que volvamos a las clases presenciales. Ya voy a hablar con el jefe de departamento y eventualmente estos problemas que puedan ir quedando, cuando empecemos de nuevo con las clases presenciales los podemos ir aclarando más. Bueno, vente, vamos así. Perdón, Claudio, no te entendí. Entonces la energía del electrón se bajaría si el delta X sea más grande. Tiene razón lo que dice. Sería Si confinado en el una pozo atmósfera. fuera más ancho, Quedaría entonces confinado. tendría menos indeterminación. Para un núcleo más grande, efectivamente, se podría quedar adentro, Claudio. Miren, este problema, lo que pasa es que justamente este problema, para que quede bien claro, hay que analizarlo con relación al pozo de la energía potencial eléctrica a la que está sometida el electrón. Si no, no se termina de comprender totalmente. Pero les digo, este problema tiene una raíz histórica. Cuando se vio que el número de partículas en el interior del núcleo era, un múltiplo entero de la masa del protón, pero que la carga eléctrica no aumentaba de la misma manera, se vio entonces que había parte de la carga eléctrica del núcleo, claro, eran los neutrones. Hoy sabemos que eran los neutrones, pero no se conocía el neutrón. Entonces dijeron, ¿cómo puede ser que hayan protones que estén compensados eléctricamente dentro del núcleo? Entonces imaginaron la posibilidad de que hubiera dentro del núcleo electrones, coexistiendo con los protones, de tal manera de compensarle la carga para tenerlo como tenemos ahora los neutrones que estaban ahí. Pero claro, cuando llega Heisenberg a ese principio de determinación, entonces ahí se vio que eso no podía ser. Entonces es el momento en que se empezó a sospechar de que en el interior del núcleo había otra partícula que no eran ni electrones ni solamente protones, que debía haber otra cosa. Tiempo después se descubrió el neutrón. Es una cuestión histórica este problema, por eso está propuesto en muchos lugares, de que no pueden existir electrones dentro del núcleo. Cuando el núcleo emite electrones es porque los crea en el momento de la emisión. Hay un proceso por el cual un neutrón se transforma en un protón y
y libera una carga negativa. Pero es una creación del electrón en ese momento. Bueno, listo, esa listo, es nada la más que idea eso. para que vieran que no podían llegar a estar dentro del núcleo. O sea, sería como un indicio para decir que realmente no hay ningún electrón dentro del núcleo. Lo pueden tomar de esa forma. Digamos. Sí, no puede vivir el electrón dentro del núcleo. Exacto. Bien, en el otro yo lo había calculado con la mínima energía, ¿sí? Pero no sé hasta dónde lo pudieron ver o en dónde se quedaron. Creo que Ale dijo que se había quedado en este. No sé si Horacio, también Juan Pablo, llegaron a encararlo. ¿El 4? Sí, No, ese fue el que no hice. bien. Yo lo había encarado de esta forma. Había colocado que podíamos conocer cuál era la incertidumbre en el momento y relacionarla también con la energía, de tal forma de conocer cuál era la energía cinética mínima, ¿sí? Entonces había relacionado la incertidumbre del momento como que fuese mayor o igual a h barra sobre 2 por la incertidumbre en la posición, ¿sí? Que en esa posición va a ser igual al núcleo donde está confinado, la distancia donde está confinado, ¿sí? Luego, ¿qué había dicho? Había dicho que la energía cinética mínima que debería tener debería ser la incertidumbre en el momento elevado al cuadrado sobre 2 veces la masa, ¿sí? Y si ahí reemplazaban, iban a encontrar que la energía cinética mínima que debía tener ese protón era h barra al cuadrado sobre 8 por la masa y por el valor de incertidumbre en la posición. Otra forma de verlo es de verlo como si estuviese el protón en una caja confinada, ¿sí? Y en esa caja que tuviese la distancia o ese lado, digamos, el diámetro de esa caja, perdón, el diámetro no, uno de los lados, ¿sí? Fuese el radio del núcleo, ¿sí? Perdón, el diámetro del núcleo, ¿sí? Que le pueden llamar L, ¿sí? Que seguramente más adelante van a ver, con el profe van a ver los estados de energía de un átomo y van a llegar a relacionarlo con este ejercicio. No sé si se entendió algo. Sí. Entonces, verlo, por ejemplo, en un pozo de potencial, ¿sí? Por ejemplo, que ese pozo tenga un radio, o sea, una distancia, ¿sí? La pueden aproximar a este radio o al diámetro del núcleo, ¿sí? Y con eso, calcular cuál es la energía mínima que puede tener ese protón dentro de un núcleo. ¿No? Más o menos. Yo te iba a preguntar cómo dijiste al principio, es que a mí se me cortó. ¿Qué hice? Dijiste que habías planteado al principio incertidumbre. Claro. Entonces, calculé cuál era la incertidumbre en el momento, ¿sí? Entonces, sabía que la incertidumbre en el momento iba a ser igual a h barra sobre, la incertidumbre en el momento iba a ser mayor o igual a h barra sobre 2 veces la incertidumbre en la posición, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenía eso, lo iba a relacionar con la energía mínima, la energía cinética mínima que tenía que tener un protón para estar confinado en un núcleo, ¿sí? Entonces, ¿qué dije? La energía cinética la puedo relacionar como el momento al cuadrado sobre 2 veces la masa. Entonces, hago la relación de esa energía cinética con la incertidumbre en el momento. Entonces, me termina quedando que esa energía cinética mínima tiene que ser igual a la incertidumbre en el momento al cuadrado sobre 2 veces la masa. Pero si reemplazan por cuál era la incertidumbre... ¿Cómo? Ay, no sé, No habló nadie, me parece, Rocío. Entonces, ¿qué hice? Directamente, como ya tenía la incertidumbre en el momento, la reemplacé y me quedó
h barra al cuadrado sobre 2 por los 2 por la incertidumbre al cuadrado, todo eso al cuadrado. Entonces me termina quedando h barra al cuadrado sobre 8 por la masa por la incertidumbre en la posición. Bien, Más o menos. sí, ahí me guía. Eso es lo que había planteado para la energía cinética mínima que debería tener un protón para estar confinado en un núcleo. Sí, por ejemplo, si quisieras calcular otra que no fuese la mínima, no deberías dividirlo en dos, digamos. ¿Por qué no? Cuando decís que la variación de momento es h barra sobre 2 por delta x. Claro, pero eso es por el principio de incertidumbre. Porque acuérdate que el principio de incertidumbre que te dice que la incertidumbre en la posición multiplicada por la incertidumbre en el momento no puede ser, tiene que ser mayor o igual a una constante, esa h barra dividido en 2. Este 2 yo no se lo agregué por ser mínima, digamos. Ah, bien. Sí. No sé si se entendió. Miren, si comparan este problema con el 3 y el 4, van a ver que es el mismo, nada más que lo que se cambia es la partícula. Arriba es electrón, abajo es protón. Como el tamaño es el mismo, si ustedes se fijan ahí, es 10 a la menos 12 centímetros, porque es un núcleo. El valor de el delta P, o sea, del P, de la cantidad de movimiento que obtienen de indeterminación, si lo dividen en M0C, pero con la masa del protón en vez de la masa del electrón, van a ver que ahí pueden usar la fórmula newtoniana. Ahí pueden usar P cuadrado sobre 2M como energía cinética, en vez de usar la raíz cuadrada y toda esa cosa complicada de la relatividad. En el caso del protón es más simple ese cálculo. De todas maneras, se presenta acá con el protón exactamente el mismo problema que con el electrón, salvo que acá el protón está sometido a una fuerza que es la interacción fuerte. Los protones tendrían que explotar porque son todos de carga positiva, deberían salir disparados y sin embargo no lo hacen. ¿Por qué? Porque está la interacción fuerte. La interacción fuerte es fuertísima realmente. Entonces un protón que está dentro de un núcleo está metido adentro de un pozo. La mínima energía potencial que tiene se mide, energía cinética que tiene se mide desde el fondo de ese pozo para arriba. Pero puede seguir estando atrapado con esa mínima energía. Por eso la redacción del problema, yo a Rocío le pedí que pusiera acá máxima energía, porque es la máxima que puede tener para todavía estar atrapado. Calcular la máxima energía que necesita tener un protón para estar confinado. Si hay una máxima energía, si después se supera esa energía máxima, ya se escapa. Por eso le puse acá yo lo de máxima energía. Ella lo pensó desde el punto de vista de mínima energía porque no estuvo pensando en la fuerza de atracción que tiene el protón ahí. Pero la redacción hubiera quedado mejor si dijera acá, en vez de decir la máxima, acá está escrito la máxima energía que necesita, y la redacción anterior decía la mínima, pero en ese caso debería haber dicho acá que debe tener. Calcular la mínima energía que debe tener un protón confinado, la mínima energía cinética que debe tener un protón confinado en un núcleo de este tamaño. Esa es la mínima, pero se mide desde el fondo del pozo. Y si va a salir o no del pozo, si va a seguir confinado o no, depende de cuán profundo sea el pozo. Ya más adelante estos problemas se les van a ir aclarando mejor. Yo más adelante les voy a retomar estos problemas cuando veamos pozo de potencial, que resolvamos los problemas que vienen ahora de Schrödinger con pozo de potencial, y ahí van a ver
como el primer estado que aparece tiene un poquito de energía, lo que se llama energía al punto cero. Y esa es la energía del principio de indeterminación, la energía al punto cero. Ya lo vamos a retomar estos problemas. Están muy lindos, Rocío, estos problemas, porque justamente van a dar posibilidad de que discutamos y charlemos mucho. Sí, justamente era eso, porque van a llegar a una ecuación que es muy parecida a lo que van a ver cuando vean el primer estado del pozo de potencial. Algo que había planteado también, pero no sabía si podía llegar a ser, era de hablar que esa energía iba a ser igual a una energía cinética más una energía potencial que estuviese relacionado, pero ahí no sabía cómo relacionarlo. Esa era mi duda. Es que el problema no lo dice, por eso te digo, estos problemas son tricky, tienen su trampita. Claro, porque si yo ahí lo relacionaba con una energía potencial, tenía que ver con qué energía potencial iba a relacionarlo, ¿sí? Lo derivaba 2 veces, podía encontrar, para ver si era un máximo o un mínimo de energía, y si ya lo derivaba una sola vez, ya podía encontrar cuál era el punto de inflexión, ¿sí? O sea, encontrar cuál era el punto al que yo estaba buscando, que era el de máxima energía. Exacto. Esa era una forma, medio como que lo quise plantear, pero no lo he terminado, lo dejé ahí. No sabía si relacionarlo con una energía potencial, o sea, que tuviese una energía cinética y una energía potencial. Porque en este caso, para la mínima energía, ¿yo qué supuse? Una energía cinética solamente. Sí, la energía que ahí podés tomar para comparar la potencial es lo que se llama la energía de ligadura por nucleón. ¿Qué energía le tenés que dar a un protón para arrancarlo del interior del núcleo? Esa es una curva que yo mostré cuando vimos relatividad. En la curva de energía por nucleón, de energía de ligadura por nucleón, es la que muestra que hay un máximo en el hierro, y por lo tanto el hierro es el último de los elementos que se pueden fusionar en las estrellas, porque a partir de ahí ya la energía de ligadura empieza a disminuir, y entonces ya las reacciones nucleares pasan a ser, en vez de ser exoérgicas, pasan a ser endoérgicas. No es que produzcan energía, sino que necesitan consumirla. Entonces se llega hasta el hierro, que es el que tiene más energía de ligadura por nucleón. O sea, ¿cómo se hace ese cálculo? Ustedes toman un núcleo con cierto número de protones y neutrones y los separan a todos. ¿Se fijan cuál ha sido la energía necesaria para hacer eso? Y entonces lo dividen en el número de protones y neutrones que tenían, el número nuclear. Y de ahí sacan en ese núcleo qué energía de ligadura había por cada nucleón. Entonces, si ustedes grafican eso, yo les puedo a lo mejor mostrar esa curva. La debo tener, la teníamos en los apuntes, ya se las voy a mostrar. Para que comprendan de qué estamos hablando acá con los protones. Total, tenemos tiempo, Rocío. No te preocupes que no te voy a sacar mucho. Disculpen que haya mucho ruido, pero acá cerca de mi casa están por inaugurar la plaza y es un acto político y han puesto música. Uy, me imagino. A ver dónde tengo. Con mucho Acá ruido, están las disculpen clases. porque es por eso. Déjenme ver. Apuntes de acá. Acá está. Ya les muestro. Esto estaba por acá. ¿Dónde es que estaba? En los apuntes de la parte de relatividad. Ya les muestro. Por acá está. Acá está. Acá está. A ver. Eso es. A ver, ahora tengo que volver a buscar a ver dónde están ustedes acá. Entonces acá les muestro. Voy a presentar yo, Rocío, si me permitís. Bueno, ¿tengo que dejar de presentar? No sé, a ver qué pasa. Creo que igual se pueden los dos, pero... Me imagino que sí. Pero por la duda, para que no haya una ventanita. Ahí está. Esta curva. En las reacciones nucleares. Aquí tienen ustedes esta curva que está acá. ¿Ven? Acá tengo representado lo que se llama el número másico, que es la suma de protones más neutrones. Y en el eje vertical, la energía de ligadura, que como es negativa, pero la voy a representar positiva, le encaja un signo menos adelante. Es la
energía ligadura de cada núcleo dividido el número total de nucleones que tiene. Entonces, ¿qué es lo que se representa acá? Es la energía que es necesaria sacar, ponerle a un núcleo para arrancarle un nucleón, un protón. Entonces, esta es la energía que ustedes tienen que comparar con esa energía que han calculado, esa energía cinética que han calculado para el protón. Entonces, se vienen acá, qué sé yo, un núcleo, pónganle por término medio, va a tener del orden de 9, 10, casi 10 el hierro. Y generalmente van a tener alrededor de 9 mega electronvolt de energía de ligadura. Entonces, si la energía cinética les dio menor que 9 mega electronvolt, no sé cuánto te dio, Rocío, el cálculo. Lo dejé planteado, lo dejé sin resolver. Sí, ahí Bueno, más o menos no es lo menor calculé. que 9 mega electronvolt, que es más o menos lo que esta curva muestra. Entonces, es claro que ese protón, con esa energía cinética, no puede escapar si le hace falta una energía de ligadura. Tiene una energía de ligadura que es del orden de 9 mega electronvolt. Bueno, esta es la curvita. Si ustedes recuerdan, yo les había dicho que en los reactores de fisión se avanza de los elementos pesados hacia los más livianos, porque entonces se consigue la energía liberada extra, y cuando se hace fusión al revés, se libera energía cuando se va de los livianos hacia los intermedios. Y el más ligado de todos, hierro, cobalto y níquel, que es lo último que las estrellas cocinan. Después de eso, la estrella está condenada a ser una supernova. Bueno, eso es todo lo que le quería dejar compartir, así que ahí te dejo el campo libre, Rocío. Bueno, ahí lo calculo, a ver cuánto me dio. Me da 7,84 mega electronvolt. Bueno, Ahí pero lo deberías revisar otra vez. bueno, pero no se va a poder escapar. En todo caso, tiene una de las energías características del... Si me hubiera dado 20, ahí lo hubiéramos tenido que mirar de reojo al problema. Pero no, si te da eso, entonces no se puede escapar. Puede ser que haya metido mal el H-bar. No, pero el orden de magnitud es razonable, Rocío. No creo que le haya... 7 está bien, bueno, debe ser más o menos de ese orden el cálculo. No sé cuánto les dio a los demás. Capaz que alguno no metió la pasta y acá, le faltó un cuadrado. ¿Cuánto les dio Juan Pablo, Horacio, alguno que lo haya podido calcular? Ahí estoy viendo yo. Parece que
la pata le he metido y que me faltó un cuadrado. Creo que es el cuadrado en la incertidumbre de la posición, me parece. Que ahí me faltó, sí, ahí justo lo estoy mirando. Me faltaba ahí. Y el H bajo yo lo trabajo con electron volt directamente. O sea, ya sacar la relación. A mí me da 9,05 megaelectronvolt. Pero no sé, también a lo mejor habría que ver. Seguiría estando en el rango, ¿no? Sigue estando en el rango. Sí, sí. Bastante bien. Bueno, en el otro, en el 5, tenían que demostrar cuál era la incertidumbre provocada en objetos macroscópicos. ¿Sí? Aquí, ¿a qué más o menos, a qué escala han llegado más o menos de incertidumbre? ¿Algunos se animan? A la menos 35. Ajá, a mí me quedaba menos 34, pero va por ahí. Es muy, O sea, llegaba a la conclusión de que no podía ser medible el valor. Por eso no se podía trabajar desde el nivel macroscópico. Exacto, es muy, muy chiquito. ¿Alguno le dio otro valor? Que no entre... A mí también me queda del orden de los 35. Bien. O sea que prácticamente para objetos como por ejemplo la pelota de tenis, como para por ejemplo acá, esta partícula de 1 gramo, el orden de la incertidumbre es tan pequeñito que no se puede ni medir, ¿sí? Imagínense, esta es en la velocidad, pero más o menos en la posición pasa exactamente lo mismo. Miren el tamaño del radio del núcleo, 10 a la menos 14 metros. Relaciónenlo con la incertidumbre en la posición y más o menos saquen una escala de cuántas veces está dentro la incertidumbre en este objeto macroscópico con respecto a una escala del radio nuclear. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que querés hacerlo si tenés una habitación de 15 metros de lado? Eso Sí. puede decir que es equivalente al núcleo. Claro, o sea, en la escala, la incertidumbre en la posición, ¿cuánto sería? Es, pero extremadamente grande. Lo pueden... con respecto... ¿Cuánto dio la incertidumbre en posición? ¿Cuánto era? Les queda aproximadamente... Sí, la incertidumbre que han sacado acá es de la velocidad. ¿Sí? La de la velocidad da en un orden de la por 10 a la menos 34, 35. Bien. 10 a la menos 34 eso comparado con el metro sobre segundo es un orden de magnitud de 10 a la menos 35 comparado con 2, que es un metro sobre segundo. Es 35 órdenes de magnitud más chicos. Exacto. El error. Prácticamente ni siquiera no es necesario. Es imperceptible, digamos. Es súper imperceptible. Sí, es totalmente imperceptible. Bien, alguno, creo que Horacio decía el que había hecho, o Juan Pablo Elisáis, ¿te animás a presentarlo, a explicarlo? ¿Qué sucede cuando aumenta la constante, cuando variamos la constante? El 6 lo planteé, pero no tengo mal. Vengo viendo que he cometido el mismo error, digamos. No sé si el Horacio lo habrá hecho, planteado un paso mal. El del pacto. Yo lo hice, pero lo tengo... lo hice, pero tengo todo en una hoja que no se entiende nada, todo porque es un borrador. Pero ahí lo leo y le digo más o menos lo que hice. ¿Hace mucho lo has hecho? Sí, creo que sí. Hay unos
días después de que lo enviaste. A ver, ¿qué pasa con la constante de Planck? ¿Qué sucede en el caso? Recordad que la constante de Planck está en el orden de 6,26 por 10 a la menos 34. ¿Sí? Es muy chiquita. ¿Sí? Ahora, si vos aumentás esta constante de Planck, si la modificás, mirá el orden que pasó, a 2 por pi, a 2 multiplicado por 3,1415, bueno, ¿qué sucedió con la incertidumbre en su velocidad? ¿Alguno se animó a calcular su incertidumbre en la velocidad, pero con la constante original? Yo lo calculé con h valla sobre 2, que h valla sería 1. Claro, sería 1, pues si lo simplificás. Pero, correcto, h barra es 1. ¿cuánto te queda más o menos la incertidumbre en la velocidad? Mayor o igual a 0,25 metros por segundo. Un cuarto. Claro. Bien. Ahora, calculalo con la constante de Planck original. Bueno. Y mirá la relación que hay. ¿Cuánto te dio más o menos? Puede ser 2,5 por 10 a la menos 35. Sí. ¿Qué está sucediendo ahí? Ahora la incertidumbre en la velocidad se hace menor, mucho menor. Claro, si la constante de Planck originalmente, con su valor original, la tomáramos como, perdón, h barra en realidad, la tomáramos como 6,26 por 10 a la menos 34, ¿sí? Con su valor original, ¿sí? La incertidumbre para un objeto de 2 kilogramos, ¿sí? Realmente ni nos interesa, sinceramente, porque no nos afecta en nada. Si no podemos ver, no podemos medir su incertidumbre en la velocidad. Ahora, si nosotros variamos esa constante de Planck, ¿sí? La hacemos muy grande, ¿qué está pasando con la incertidumbre en su velocidad? Ahora sí es apreciable, digamos. Ahora sí es apreciable, ahora sí yo la puedo medir y realmente me va a interesar que cambie un cuarto de su velocidad. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, yo la magnitud la llevo a algo bastante extremo, muy grande, como para ver qué está pasando, en este caso con el pato mecánico, ¿sí? ¿Qué está pasando si yo esa constante, que era muy pequeñita, ¿sí? Y me daba incertidumbres muy pequeñas, qué pasa si yo llevo esa constante a algo muy grande, ¿sí? En relación con la constante que yo tenía? ¿Qué sucede? La incertidumbre se intensifica, ¿sí? Ahora llega a ser a nivel escala del pato, ¿sí? Ya es importante la incertidumbre que tiene en su velocidad. Ahora sí me interesa conocerla, ¿sí? Es que si no la conoces no vas a poder ver el pato. No lo vas a poder agarrar. No vas a saber dónde anda el pato. ¿Se entiende? Sí. ¿Pudieron calcular el B? Esa incertidumbre en la posición se saca como la incertidumbre en la velocidad por el tiempo. Sí, también la puedes hacer de esa forma, pero yo, por ejemplo, la hice sumando las incertidumbres que tenían tanto en la posición como en el momento, más una incertidumbre en energía por el tiempo. La puedes hacer de esa manera también. ¿Cómo la encaraste buscando la incertidumbre en el tiempo? Tuviste que buscar seguramente la incertidumbre en su energía cinética. Y ahí la relacionaste.
No, entonces lo planteé mal, porque usé el tiempo así pelado, digamos. ¿Podés hacerlo, Horacio? ¿Cómo lo hiciste? A ver, contá un poquito, a ver. No, puse incertidumbre en la posición igual a la incertidumbre de la velocidad, los cero, un cuarto de la velocidad ese que teníamos, y eso multiplicado por el tiempo, que eran 5 segundos, Está bien. me da una incertidumbre en posición de 1,25 metros. Es lo mismo, si lo haces con la energía te va a dar una cosa parecida. El Claro, mismo con la orden. energía lo relacionás con la energía cinética y lo vas trabajando con la incertidumbre en el momento, por ejemplo, la puedes relacionar. Bien. Pero sí, me da algo parecido, me da 1,4 metros, 1,4 metros, más o menos la incertidumbre en la posición, después de ese tiempo. Pero, ¿y ahí qué pasaría con el pato? O sea, ¿no lo podríamos ver? Si viviéramos en un mundo cuántico, y si vos lo vieras al pato, es porque le has pegado con un fotón para poderlo ver, porque para verlo tenés que usar luz. Pero en un mundo cuántico con esa constante de Planck, los fotones son como si fueran mazazos. Le vas a pegar al pato, no sé si va a sobrevivir el pato, pero aparte de eso, seguramente lo vas a mandar a otra posición que no sabes dónde es. Va a ser estadístico. A partir de ahí va a tener una cierta probabilidad de encontrar al pato en otro lugar. ¿Sí? No vas a saber a dónde va a parar. Si tenés suerte va a parar a tu cocina el pato, si no, no. O sea, a medida que ustedes van cambiando esa constante y la van aumentando, ¿sí? Cada vez su incertidumbre se va haciendo cada vez más grande. O sea, su escala humana, digamos, o sea, a distancias que nosotros podemos medir, ¿sí? Ya se les va a hacer imposible localizar. Entonces, o si lo localizan, no conocen su velocidad y se les hace muy grande su incertidumbre, o si localizan cuál es más o menos el rango de la velocidad que se mueve, su incertidumbre en su posición se les hace cada vez más grande. Entonces ya no lo pueden encontrar y localizar en un punto, digamos. ¿Sí? Ahora se has hecho una pregunta interesante. Después, cuando puedas hacer la siguiente cuenta, con esa constante de Planck de 2pi, calcular cuánto vale la energía de un fotón, que es h por nu. Y fíjate qué energía tiene ese fotón cuando le vas a pegar al pato. A ver cuánto lo perturbás al pato con un fotón de esa energía. ¿Un fotón, profe, de qué frecuencia? H nu. Cuando vimos fotón y fotoeléctrico, H por nu, es la energía de un fotón. Pero imagínate que ahora H vale 2pi. Multiplicarlo por la frecuencia, que en general la frecuencia, si es un fotón X, bastante alta. Y si es luz también, no tiene un valor. Pero cualquier cosa que sea te va a dar una energía relativamente alta, unos cuantos joules. Entonces fíjate qué le haces al pato si le das con un fotón semejante. Es muy simple, una cuentita, sacar EH nu y ver qué te da eso, más o menos para ponerle que sea luz visible. Poner una frecuencia, no sé, la longitud de ondas de los nanómetros, fíjate cuánto te da de frecuencia. Pero no lo hagan ahora, déjalo para más adelante. No te preocupes, que no es. Bueno, profe. El pato no me lo voy a comer yo, así que para mí no es fundamental. Y debería dar una energía bastante alta, ¿no? Debe dar una energía alta, por eso. Lo que me gustaría saber es cuán alta es comparada con la energía cinética del pato, por ejemplo, y por ahí hasta con la energía en reposo del pato, tan grande es. Bueno, muy bien. ¿Alguno se animó a hacer el punto 7? No. Llegué hasta el planteo del 6, ¿no? Bueno, el 7... ¿6 salió? ¿Cómo? ¿El 6 salió? Ahí lo estaba pensando. Falta ahí un poco. Partía del
incertidumbre de posición y después calculaba la incertidumbre de velocidad. ¿Puede ser? Claro, sí, sí. Y después, según lo que entendí de Horacio, solamente multiplicaba por... Ya conoces cuál es la incertidumbre en la posición. Sí. En el momento, perdón, calculaba. Para poder calcular la de la velocidad. Sí, sí, sí. Ahora sí. Y una vez que tengo ya la incertidumbre de la velocidad, con el valor de tiempo que nos da el problema, podemos calcular el B, digamos. Claro. Y ahí calcular la incertidumbre en la posición después. Aquí, ahí está. Más o menos en cuánto, si vos lo tenés durante 5 segundos, en cuánto te va a cambiar la incertidumbre en esa posición. Bien. Me falta poner los números nada más, digamos. Me quedó planteado, iba escuchando y lo iba haciendo. Bueno, ¿alguno se animó a hacer el 7? Yo lo estuve pensando, pero no pude demostrar esa ecuación. Ustedes lo recibieron en la versión original, creo, Rocío, ¿no? En realidad en las dos, porque le envié 2 veces. Ah, bien, está bien, Pero está si bien. se van a la versión original, que sería algo muy parecido a esto que está acá, ¿sí? Solamente que acá creo que decía, la incertidumbre en la posición, igual a algo parecido a esto. Creo, ¿eh? No sé si funciona eso. Lo tengo acá en el cofre. ¿Tenés por ahí la versión original, Rocío? La tengo escrita. Bueno, En el cofre. En el cofre. en el correo, claro, ahí la debes tener. Fíjate si la tienes y la... Claramente no fue copiado, no. Es el otro. Pasa que borré la versión original, así que... Ah, bueno, si no, no importa. Pero ahí la estoy descargando. Ahí va en cambio. Que decía una mujer, decía. Sí, yo lo tengo acá. Sí. Bueno, Acá. A ver. ahí está, por ahí está. Acá. Bueno, este problema está enunciado acá. Yo lo encontré después, buscándolo, lo encontré con una formulación parecida, pero también complicada, en el Resnick-Eisberg. Ahí está, es el problema número 27 del Resnick-Eisberg, de uno de los capítulos. Pero este problema, así como está escrito ahí, incluso como está escrito en el Resnick, es complicado porque no está bien expresado. Yo cuando lo vi, noté unas cosillas raras. Por ejemplo, si ustedes miran bien, van a ver acá que el delta de x que sale depende de h. Delta de x está en el eje, se supone que el eje x es el eje perpendicular a las alturas y que las alturas en h se miden sobre el eje y. Entonces esto hace aparecer como que esta indeterminación tiene que ver, está sobre el eje x, pero tiene que ver con el eje y, con h. Entonces uno dice, bueno, pero también entonces habrá una indeterminación en el eje y. Sí, o sea, habrá un delta de i también. Y se vuelve complicado. ¿Por qué? Dice que demuestre, según el principio de incertidumbre, la distancia de fallo debe ser por lo menos esta.
Entonces, pareciera que esta es la distancia por la que uno le va a escapar, pero no es así. El problema, yo les voy a mostrar la solución que yo les di, y van a poder comparar con esto y van a ver cuál es el problema. Y van a ver por qué lo volví a redactar de la otra manera. Si ustedes ven la otra redacción, van a ver que primero les pido calcular otra cosa. Primero les pido calcular la verdadera distancia de fallo. Esta que está acá no es la distancia de fallo, esta es la mínima distancia de fallo. Esta es la mínima, pero la distancia de fallo es otra. A ver, Rocío, voy a tratar de presentar el problema para que vean la solución. Si me permitís, voy a... Eso, dejá de compartir ahí y yo les voy a mostrar lo que yo hice. Creo que es este. Bueno, miren, acá tienen el problema. No sé si se alcanza a ver, tal vez lo tenga que agrandar un poquito. Donde tengo la vista acá, vamos al zoom, vamos a ir más para arriba. A ver ahí, un poquito menos, zoom, un poquito, no. Zoom, vamos a ir un poquito más. A ver. Ahí está. Bueno, ahí más o menos lo ven, ¿no es cierto? ¿Lo tienen ahí? Bueno, a ver, este problema es idéntico. No es totalmente idéntico, pero muy parecido a uno de los que están en los apuntes que yo les di. Que es uno, y yo les hablé de esto, de la colimación de un haz de partículas. Cuando uno quiere hacerlo más finito al haz, uno va disminuyendo el tamaño del agujerito, pero llega un momento en que la dispersión cuántica, el principio de indeterminación, empieza a desparramar lateralmente a las partículas y el haz, en vez de seguir disminuyendo, comienza a ensancharse. Entonces, eso es lo que está hecho acá, salvo que está hecho, fíjense, el niño tiene tomado los perdigones entre sus dos deditos. Yo le preferí llamarle arriba que lo apunta tomando una pantalla de ancho A. Dice, un niño se ubica en la escalera y deja caer perdigones a través de un agujero de diámetro A. O sea que apunta con ese agujerito hacia abajo y los va dejando caer por ahí. Para hacerlo parecido a lo que está resuelto cuando hice lo de colimación del haz, lo que está en el apunte teórico. Entonces, cuando la partícula pasa a través de ese agujerito, como si quieren, ustedes no consideren que esto es un agujerito de ancho A. Estos son los deditos del niño que tienen tomada la partícula que tiene tamaño A. Entonces está encerrada dentro de una zona de ancho A. Entonces tiene una indeterminación en cantidad de movimiento hacia los costados que vale h barra sobre 2a. Bueno, si ustedes ahora se fijan lo que pasa mientras cae la partícula, acá lo ven en este dibujo, la partícula puede estar cayendo desde el extremo del ancho A, ¿sí? Desde un extremo o desde el otro, porque está en una posición dentro de ese ancho A, y lo va a hacer con una indeterminación delta B de x0, que es la delta P dividido en la masa de la partícula, es la indeterminación en velocidad. Entonces, a partir de acá es un tiro parabólico. Es un tiro parabólico, entonces ustedes pueden calcular con la ecuación del tiro parabólico y ver a dónde van a parar, qué tamaño D, ese tamaño que está acá abajo, van a abarcar esas partículas sobre la pantalla esta de abajo, sobre el piso. O sea que el tipo está apuntando con la máxima precisión posible hasta la ranura, se ha colocado exactamente encima de la fisura esa que hay en el piso, pero su partícula sale dentro de una zona de indeterminación A y con una indeterminación en velocidad hacia los costados. Si ustedes entonces se fijan, la altura de caída se relaciona con el tiempo de vuelo por h igual a 1
medio de g por el tiempo de vuelo al cuadrado. Entonces este es el tiempo de vuelo. ¿Cuánto se desplaza lateralmente en ese tiempo de vuelo? Bueno, es la incerteza en velocidad por el tiempo de vuelo. Y le sale esta fórmula. Ahora, ¿cuánto vale el ancho de la zona de dispersión? El ancho de la zona de dispersión es A, el ancho A, más 2 veces el desplazamiento del tiro parabólico, para este lado y para este otro lado. Entonces, eso es lo que está escrito acá, que D es igual a A más 2 veces el delta de X que calculé. Entonces, les queda esta fórmula, que es la que les pide el problema. El otro no se los pedía. Esta es la dispersión que tiene. Esta es la distancia de fallo. Ahora, voy a calcular cuál es el mínimo valor de A que minimiza a la distancia de fallo, que la hace mínima. Entonces, para hacer eso, uno tiene que tomar la derivada de esta distancia, que es función del ancho A, de la abertura por la que la tiré, o del anchito de mis dedos. Entonces, fíjense que A aparece aquí arriba en forma lineal, y acá abajo, que esta es la parte que viene de la indeterminación en velocidad, aparece abajo el A. Entonces he preferido, por limpieza, para no tener problema, toda la constante que aparece acá le he llamado kappa. Entonces la distancia es una función de A como A más una constante sobre A. Derivo, eso queda 1 menos kappa sobre A cuadrado, porque la derivada de A vale 1 y la derivada de 1 sobre A vale menos 1 sobre A cuadrado. En el mínimo eso va a valer 0. Entonces de acá despejo cuánto vale el A mínimo. Y el A mínimo sale lo que el problema en su versión original trae como la distancia de desvío. No, la distancia de desvío no es esta. La distancia de desvío es la que está arriba. Esta D, que está arriba. Esta es el ancho mínimo que tiene la abertura. Con ese mínimo ancho de la abertura yo puedo calcular la distancia de desvío mínima, y se hacen la cuentita, reemplazando el A mínimo en la fórmula de D, van a sacar que vale 2 veces eso, el desvío mínimo. Entonces, el problema ese, así como está planteado ahí, es muy difícil poderlo resolver. Es muy difícil de poderlo resolver. Yo les digo que a mí me tuvo confundido un rato, porque lo miraba y decía, esto no puede ser, porque no veía cómo iba a haber indeterminación lateral si el tipo podía determinar con precisión 0, o la mujer podía determinar con precisión 0 las cantidades de movimiento laterales con precisión infinita. Se tenía que caer directamente vertical. Cualquier indeterminación que pudiera haber tenía que estar sobre el eje Y, no sobre el eje X. Bueno, como ven, ese problema, en mi opinión, es tramposo, como está escrito. Si Estaba ustedes... redactado. ¿Cómo? Estaba muy mal redactado, al fin y al cabo. Estaba la redacción muy arrevesada. A veces los libros son muy arrevesados, cuando escriben las cosas. Si ustedes se fijan después en la segunda versión que les mandó Rocío, intenten resolverlo ustedes. Yo ya les he dicho cómo se hace, pero intenten volverlo a hacer ustedes, nada más que con estos datos que les he dado, tratando de hacer memoria de lo que yo les he dicho. Traten de resolverlo por ustedes con la redacción que yo les mandé. Y bueno, y lean los apuntes, porque esto está hecho en los apuntes, como les digo. Es el problema de la colimación. Bueno, ¿entendieron más o menos el problema este? Juan Pablo, Horacio, Alejandra. Sí, profe, más o menos. Sí, profe. Cuando lo veamos bien, a lo mejor ya nos Bueno, queda bien véanlo, claro. y yo después se los mando, les mando la solución, para que la tengan. Bueno, antes que me olvide, porque seguro que después me voy a olvidar, ¿les parece bien que tratemos de volver a las clases presenciales? ¿Todos de acuerdo? Alejandra, ¿de acuerdo? A mí me gustaría, no sé, los chicos. Juan Pablo, Sí, sí. ¿sí? Juan Pablo, ¿Sí? bien. No hay problema. Ustedes
los regulares, así que, Rocío, vos no tenés problema en venir los días jueves a una clase regular. Solamente que llegaría tarde los martes, nada más. No, pero los jueves no tendrías problema. No, los jueves no tengo ningún problema. Bueno, entonces, yo voy a tratar de que volvamos a las clases presenciales. Voy a poder hacer el pedido para que nos destinen aula y podamos vernos la media cara, por lo menos. Profe, yo lo único que hasta el 12 de octubre estoy afectado con la práctica en el colegio modelo y puede llegar un poco ajustado al horario, pero nada más, tal vez 5 o 10 minutos. No hay problema, Juan Pablo. Si, de todas maneras, si tenés el horario destinado para la clase virtual, va a ser en el mismo horario, así que vamos a seguir con los mismos horarios, mismos días, pero en vez de ser virtual, que sea en la facultad. Bueno. Yo salgo de edad también del colegio modelo a las 6:15, también en el mismo lugar. Si podés llegar, Rocío, y tenés ningún problema, si no, los jueves, no tengas problema por eso. Bueno. Sí, en teoría creo que hasta mediados de octubre voy a estar ahí, con ese horario, digamos. Bueno. Así que, no tengo problema. No. Excelente. Bueno, no sé, ¿quién más está en el curso normalmente? Tendría que estar Elizabeth Cortés. Elizabeth, no sé si van a poder dar por una cuestión de que ella tiene fecha de parto, creo que ahora a principios de noviembre, y tiene un embarazo de riesgo. Me estuvo comentando también para astronomía que por ahí ha estado faltando unas clases virtuales pues estaba haciendo unos estudios. Así que no sé, eso ya me parece que hablarlo con ella, si ella podría o no. Claro, porque está también, ¿y quién más está? Verónica. También. ¿Cómo se llama Verónica? Verónica Gómez. Victoria. También. Verónica Gómez también. Sí, y Victoria, ¿cómo se llama Victoria el apellido? Victoria Granado. Victoria Granado. Ella suele... ¿Cómo, Alejandra? Creo que a ella se le complica ir a la facultad, pero habría que preguntarle bien, a ver qué dice. Sí, bueno, eso tengo que averiguarlo, porque no quisiera que, qué sé yo, que hubiera gente que se perjudicara por ir a las clases presenciales. Bueno, déjenme que averigüe, ya voy a ver, ya les voy a confirmar. Por ahora seguimos así y vamos a ver, si puedo conseguir que vamos a clases presenciales, vamos a clases presenciales. Por ahí, profe, tal vez podría ser, aunque sea uno. Sí, pero si las chicas se la van a perder, ¿viste? Porque el asunto es el siguiente, Juan Pablo. Cuando la facultad dictamine ya la obligatoriedad de las clases presenciales, o sea, volver a como éramos antes, ahí nadie va a poder quejarse, ¿te das cuenta? Pero mientras eso no ocurra, yo lo que no quisiera es que haya gente que diga, veníamos con clases virtuales, yo podía asistir a clases, pero ahora me las cambiaron y no puedo ir más. Bien, sí. No tengo problema, yo tampoco que sigamos virtual, o sea, no. Sí, o sea, virtual es horrible, pero es lo que tenemos hasta ahora más seguro. Vamos a ver, digamos, yo voy a tratar de conversar con todos ustedes, les voy a mandar un mail, que eso a la chica les va a llegar seguro, para que nos pongamos en contacto y digamos que cada uno se exprese sobre si puede, si no puede, y si hay 2 o 3 que me dicen, mire, yo no puedo, pero me gustaría seguir yendo a las clases, bueno, seguiremos así. Y si todos me dicen, vamos, yo volvemos a la presencialidad, aunque no sea todavía obligatorio hacerlo. Creo que está permitido, pero no creo que no está, creo que no es obligatorio. En teoría, a fin de año iban a hacerlo obligatorio, o sea, se está viendo la posibilidad de que volviera a serlo obligatorio. Claro. Pasó con la industrial. La industrial ellos no eran obligatorios y ya los padres se quejaron tanto que ya volvieron a hacerlo obligatorio la presencialidad. Claro, eso una vez que sea así, viste, o sea, ahí no nos queda más remedio, tenemos que ir todos a clase presencialmente. Claro.
clase virtual no puede después ir a las clases presenciales. Y no sé, si ahí uno le va y le plantea eso, las autoridades de la facultad van a decir no, siempre está el derecho a asistir a clase, entonces nos van a obligar a seguir con la clase virtual. Así que bueno, déjenme que vea a ver cómo arreglo esto. Yo honestamente sigo creyendo que las únicas clases de verdad son las clases presenciales, donde uno lo ve al alumno cara a cara, como les digo, por lo menos la mitad de la cara, ¿no es cierto? Por encima del barbijo, por lo menos verle los ojos. Y poder explicar muchas de las cosas que acá uno quisiera explicar y que con un marcadorcito en un pizarrón uno explica en 2 minutos, acá cuesta un montón porque hay que andar buscando cosas, ilustraciones que no sabe dónde las tiene, es un lío. Así que bueno, tengan paciencia, aguanten un poco más, ya hemos casi perdido el año, porque la verdad estamos ya casi a final de año. Con un poco de suerte esta pandemia ya para el año que viene va a estar superada. Bueno, Rocío, seguí, terminé con el problema que está quedando. Con el 8. Me he hecho acordar con lo dicho de escribir acá en la pantalla, me he hecho acordar una profe de exactas, no sé si la conoce, a Graciela Gómez. Sí, claro que la Tiene conozco. una mano para escribir, es increíble como, imagínense, yo no me quiero imaginar en la presencialidad cómo escribe rápido, porque en la virtualidad escribía tan rápido con el mouse, no sé cómo hacía, no se le entendía nada, pero escribía rapidísimo. Sí, la conozco, Graciela. Es increíble. Bueno. Bueno. Muy bien. Vamos, Rocío. Vamos al 8. A ver si les dejamos entonces el 7, que el 7 lo prueben cómo hacerlo. Yo, por ejemplo, en el anterior también había relacionado el tiempo de vuelo que tenía ese objeto, ¿sí? O sea, esa pelotita, creo que era una pelotita. El perdigón, ¿sí? Se había relacionado el tiempo de vuelo con la incertidumbre. O sea, he visto más o menos cómo iba a ser la energía que tenía. Bueno, y ahí habían encontrado cuál iba a ser esa mínima, digamos, instancia de fallo, esa mínima incertidumbre en la posición en X. Bueno, pasemos al 8. ¿Alguno lo encaró al 8? Al menos pudo leerlo, ver algo del 8. Recién lo leí, pero no hice nada. Bien. Sí, no, yo tampoco llegué. Tampoco, nada. Bueno, ¿qué es lo que van a tener que buscar acá? Van a tener que buscar cuál es ese ancho de energía, o sea, cuánto varía en la incertidumbre de energía. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos, en este caso un rayo, digamos, en este caso un rayo gamma, se produce una incertidumbre de energía que va a producir como un ensanchamiento en la longitud de onda de ese radio, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a encararlo directamente con la incertidumbre de energía multiplicado por la incertidumbre del tiempo es mayor o igual a h barra dividido en 2. ¿Sí? Y buscar más o menos cuánto es ese ancho de energía, esa incertidumbre de energía. Y probar si los detectores de rayos gamma son capaces de medir esa energía, si está dentro del rango de los que ellos pueden medir. La incertidumbre en el tiempo no sería el tiempo de vida media. Está relacionado, porque lo que dice es un núcleo excitado con una vida de 0,100 nanosegundos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Usted tiene que excitar ese electrón, entonces el tiempo no va a ser, o sea, no va a estar indefinidamente ese núcleo excitado, sino que en algún momento tiene que volver a su estado natural, o sea, a su energía fundamental. Entonces va a emitir ese rayo cuando vuelva a su estado natural, ¿sí? Entonces ese tiempo en el que está excitado va a ser como ese tiempo de vida media, digamos, que es lo que nos está diciendo. Ese
tiempo que está ese núcleo excitado. ¿Más o menos? ¿Y cómo podemos relacionar, digamos, bueno, energía? necesitamos otra ecuación, ¿no? Para relacionarla con el principio de incertidumbre, claro, para la energía. No, ya de entrada la pueden relacionar con el principio de incertidumbre conociendo el tiempo de excitación, el tiempo en el que ese núcleo va a estar excitado. Y ahí van a conocer cuál es el ancho de energía o la incertidumbre en energía. Ah, bien. Sería... Sí, yo lo hice así y me das 5,3 por 10 a la menos 25 joules. Pasar al electrón volt para que lo podamos comparar. Bueno, Recordá H lo puedes... H barra en electrón volt por segundo es 6,58 por 10 a la menos 16. Juan Pablo, creo que me decías, perdón. Tenemos que partir de que el delta de energía por delta T es mayor o igual a H barra Ahora sobre 2. sobre 2. Bien. me da 3,3 por 10 a la menos 12 megaelectronvolt. A la menos 12. Claro, o 3,3 por 10 a la menos 6 electronvolt. Correcto, sí puede ser. A la menos 6 sí, ahí medio. A la menos 6 medio. De ahí pueden hasta calcular cuál es el ensanchamiento que va a tener las longitudes de ondas también. Que va a ser una diferencia de energía igual a la constante de Planck multiplicada por la velocidad de la luz dividida en lambda. Y de ahí empezar a relacionarlo con con el ensanchamiento de la longitud de onda, donde van a encontrar que cuánto ensancha la longitud de onda va a ser proporcional al ensanchamiento de la energía. No sé si me explico, me parece que no me daba a entender. Si, por ejemplo, lo pueden relacionar con la longitud de onda diciendo que esa diferencia en energías, ¿sí? O sea, ese ensanchamiento, digamos, la incertidumbre de energía, es igual a la constante de Planck multiplicada por la velocidad de la luz dividida en lambda. ¿Sí? ¿Y qué hacen ahí? Ahí lo que terminan haciendo es derivando con respecto a lambda, ¿sí? Miembro a miembro, derivan la energía y derivan con respecto a lambda en el otro miembro, y van a encontrar una relación entre la incertidumbre de energía y el ensanchamiento de las longitudes de onda que poseen esta línea de emisión. O sea, y de ahí vamos a sacar de dónde hasta dónde van las longitudes de onda. ¿Cómo? Claro. De ahí vamos a sacar de dónde hasta dónde pueden llegar ahí las longitudes de onda, digamos, entre qué rangos se encontraría. Claro, aparte que vos acá en esta emisión vos podés tener una incertidumbre de energía. Y si vos estás produciendo una incertidumbre de energía, también le vas a producir a esa emisión una incertidumbre en la longitud de onda. Bien, bien. Horacio, Rocío ha dicho una cosa muy interesante y que hay que tener en cuenta. Si ustedes se van al Alonso Fin, a los últimos capítulos a la parte de problemas resueltos, hay una de las ediciones de Alonso Fin que trae problemas resueltos al final.
van a encontrar que hay algunos problemas que están mal resueltos. ¿Por qué? A ver, ustedes saben que lambda por nu es igual a c. O sea, para cualquier onda, el producto de longitud de onda por frecuencia es la velocidad de fase. Lambda por nu igual a c. Esa relación es muy importante tenerla siempre presente cuando uno estudia ondas y ve ondas. Entonces, cualquiera de las dos variables es inversa de la otra. Lambda es igual a c sobre nu y nu es igual a c sobre lambda. En el Alonso-Finn hay un problema que lo han resuelto diciendo que delta nu, o sea, el error en nu, la incerteza en nu, es igual a c sobre delta lambda. Eso está mal, porque no se calculan así las incertidumbres. Lo que hay que hacer primero es la derivada de, por ejemplo, de nu respecto de lambda, que como es inversa le va a dar menos c sobre lambda cuadrado. Entonces después pasan el diferencial de nu, de lambda al otro lado, y entonces le queda delta nu igual a menos c sobre lambda cuadrado por delta lambda. Esa es la relación entre las incertidumbres delta lambda y delta nu. Se hace a través de la derivada, como les dijo Rocío. Si ustedes hacen lo que está en esos problemas resueltos de Alonso, el resultado les va a salir mal, inevitablemente. Esto es una cosa que hay que tener cuidado. El hecho de que dos variables sean inversamente proporcionales no significan que sus errores sean inversamente proporcionales. ¿Les quedó claro eso? Esto es muy difícil de decirlo así sin el pizarrón, pero bueno, es lo que hay. Bueno, muy bien. Miren, este problema es interesante. Hay en el Alonso-Finn, en la última parte del capítulo 1, se habla de una cosa que se llama el efecto Mossbauer. Mossbauer fue un físico que consiguió medir estos anchos de línea que se llaman naturales. ¿Saben cómo lo hizo? Lo hizo colocando delante de la sustancia radiactiva un detector, otra sustancia que iba a reaccionar con los fotones emitidos por la primera en un disco giratorio. Entonces sintonizó la longitud de onda por efecto Doppler, haciendo que el disco giratorio tuviera una velocidad tal que el corrimiento Doppler hiciera coincidir la frecuencia de la radiación emitida con las frecuencias del detector. Y entonces consiguió medir los anchos estos que se llaman de líneas naturales. Le dieron el premio Nobel por eso. El experimento está descrito ahí en la última parte del capítulo 1 de Alonso. Incluso lo podemos mostrar si es necesario. Lo que le quería mostrar. ¿Me presta un poquito la pantalla, Rocío? Les quería mostrar dos cositas. Una es esa y otra es esta otra. Esta ventanita que es del Resnick Holiday. Acá está el problema 27, ¿ven? Acá tienen el problema el mismo problema de la mujer, que bueno, acá habla del niño. Yo le cambié un poquito, pero también tiene el mismo problema que tiene, el mismo defecto que tiene el enunciado de la mujer. Yo lo encontré acá. Y cuando me puse a verlo, digo, este problema que tiene alguna dificultad. Lo que les quería mostrar es justamente del efecto Mossbauer. A ver, ahí se los voy a mostrar. Ahí se los voy a mostrar. Ahí está. Capítulo 1 de Alonso. Ahí estoy. Son los problemas del capítulo 1. Esto está un poquito antes de los problemas. A ver. Acá está. Ven, miren, acá
absorción resonante en transiciones atómicas y nucleares como resultado del ancho energético de los estados estacionarios. Acá en el Alonso lo pueden leer. Creo que también hay algún problema después en la parte de en la parte de problemas donde se trata este tema. ¿Ven? Acá está la fuente de rayos gamma montada sobre un disco giratorio, y cómo mediante el efecto Doppler Mossbauer pudo hacer la medición de esto en la curva de absorción resonante, que es lo mismo que el ancho de línea. Miren ustedes las velocidades del efecto Doppler en centímetros por segundo en el eje horizontal. Es una medición extraordinariamente delicada. A Mossbauer le dieron el premio Nobel por haber conseguido ver estos anchos naturales de línea, que son una prueba directa del principio de indeterminación. Esto significa que los estados de energía no son una línea perfecta, sino que son zonas de un cierto ancho. Son cada estado de energía es como si fuera una bandita pequeña, con un cierto ancho que viene dado por el principio de indeterminación. Bueno, listo, entonces dejamos de compartir esto y yo creo que son las 7:30, así que creo que mucho más tiempo ya no tenemos y debemos estar todos más o menos cansados, ¿no es cierto? Rocío, ¿tenés más problemas para ver? El práctico no, ese era el último. Bueno, lo que tienen que hacer ustedes es ponerse con todos los problemitas del Alonso, Miren que ya tienen de sobra para hacer todos los del capítulo 1, ya los pueden ir resolviendo. Así que no le saquen el hombro a la tarea. No sabía si armar, porque han empezado con la ecuación de Schrödinger, no sabía si armar algún práctico de la ecuación de Schrödinger, porque no van a poder resolver tanto. No sé si encararlo por ahí y mandar algunos ejercicios. Tengo un par para... Hacelo, pero no mande los de Alonso, porque los que vamos a sacar de Alonso son los que van a ir para el parcial. Así que buscate algunos ejercicios de algunos otros libros. Y un día jueves podemos intentar resolver algunos de los en clase. Vamos a una clase presencial y nos entretenemos en ver problemas del capítulo 2. ¿Qué día volveríamos, o sea, en qué fecha más o menos podríamos volver a presenciar? Ojalá que lo supiera yo, Rocío. Pero yo pregunto. La verdad es que no tengo idea. Estoy en